Vamos a ver seguidamente una serie de aspectos y cuestiones importantes en lo que es la aplicación de control de calidad. En este caso sería interesante, en primer lugar, como ya se ha comentado, determinar las características de calidad reales, es decir, aquellas que, como se había comentado, representan unos parámetros y unos valores que confieren la calidad a esos productos, a esos servicios y que son percibidas por parte de los clientes. También fijar métodos para medirlas y probarlas, esas características de calidad reales. Posteriormente, fijar las características de calidad sustitutas. Recordamos que son aquellas características que su control permite obtener las características de calidad reales. Y por último, establecer las relaciones características reales, características sustitutas. En el ejemplo que hemos visto anteriormente, esa relación era que se tenía un determinado grosor, una determinada anchura, una determinada resistencia a la tensión, que si tenía un color determinado, pues entonces eso nos daba la característica sustituta, perdón, las características reales, que era que no se rompía el rollo de papel cuando se introdujese para su impresión en cualquier tipo de rotativa de cualquier marca comercial, de cualquier tipo de empresa. Otro aspecto importante relativo a la calidad es cómo se expresa la calidad. ¿Cuáles son las distintas formas de expresar la calidad? En este sentido hay que indicar, en primer lugar, que hay que determinar lo que se llama la unidad de garantía. ¿Y esto qué significa? Pues que dependerá del tipo de producto, habrá que establecer cuál es la unidad a la cual se le va a exigir esas características reales que son las que dan satisfacción al cliente. Pues, por ejemplo, en una radio, pues la unidad de garantía será la radio en sí, o sea, el aparatito en sí, que tiene por unas características de que tiene onda media, frecuencia modulada, una gama, un rango de sintonía determinado, que no tiene ruido, etcétera, etcétera. Un saco fertilizante, por otra parte, habrá que determinar otra unidad de garantía. Por ejemplo, se puede expresar en tanto por ciento de componentes químicos que tiene cada uno de esos sacos. Por ejemplo, de 50 kilos, pues tiene un 15% de urea, un 3,5% de cobre, etcétera, etcétera, lo que corresponda en cada caso. Es decir, que en función del producto o el servicio en cuestión hay que determinar cuál es la unidad de garantía. Otro aspecto importante es determinar el método de medición. En este caso se van a poder distinguir distintos métodos, tales como medidas físicas. Por ejemplo, en el caso del saco de fertilizante, pues si se quiere medir el contenido, pues habrá que hacer unas pruebas de laboratorio para medir físicamente cuál es el contenido que tiene de cada uno de sus componentes. En el caso de la radio, pues posiblemente tendremos que tener, para ver el ruido que supone ese radio, pues una especie de filtro o un aparatito que nos permita medir cuál es el nivel de ruido y por lo tanto determinar la calidad de sonido que emite esa radio. Y también habrá medidas sensoriales. Pensemos, por ejemplo, en el caso de los coches. ¿Cómo se mide, por ejemplo, el confort de un coche? No hay ningún metro para medir el confort. ¿Cómo se hace eso? Pues con medidas sensoriales. Eso significa que se elige una muestra de clientes tipo a los que va orientado cada modelo de coche, y a esos clientes pues se da el coche, se hace y se deja que se conduzca, y después se pasa un test de cómo la facilidad que tiene para acceder a las marchas, si el volante tiene suavidad suficiente, etcétera, etcétera. Esas son medidas sensoriales que se tienen que medir con otros mecanismos distintos a la medida física. Si se quiere medir en el caso del coche cuál es el tiempo de aceleración de 1 a 100 kilómetros, pues habrá que tener una pista con una distancia en kilómetros determinada, habrá que tener un cronómetro determinado, y a partir de ahí se puede hacer esa medida física que de alguna forma sí existen algunos elementos físicos que dan una medida más o menos exacta, con mayor o menor grado de exactitud de lo que se pretende medir. Y también hay que determinar la importancia relativa de las características reales. En este sentido, habrá que distinguir entre defectos críticos. En este caso, por ejemplo, hablando de coche, un defecto crítico es que el freno se rompa, porque si el freno se rompe puede poner en peligro la vida de los clientes que han comprado ese coche. Por lo tanto, sería un defecto crítico.
dentro de las características reales también se puede hablar de defecto grande, y es que no funciona el motor. Pero es más grave o es más crítico que se rompan los frenos, porque si el motor no funciona, bueno, el coche se queda parado y de alguna manera le puede suponer al cliente pues una cierta situación de malestar y de enfado, pero no pone en peligro su vida. Y por otra parte está un defecto menor, por ejemplo, que tenga un defecto de pintura. Puede que el cliente pues tenga un cierto nivel de insatisfacción, pero de alguna manera no supone ni que el coche le deje de alguna manera tirado en algún sitio, ni que ponga en peligro su vida. También es importante, por lo tanto, jerarquizar dentro de las características reales qué nivel o dentro de qué grupo está cada característica real que da esos niveles de calidad y satisfacción al cliente, es decir, clasificar esas características reales en defectos críticos, defectos grandes o defectos menores.